Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer estudiamos un tema tan importante acerca de el Espíritu Santo entierra nuestros pecados e intercede por nosotros. Pero hay algo aún más maravilloso. Hay dos personas gloriosas que interceden por nosotros. El Señor Jesús, arriba en el cielo, a la diestra de Dios, ora por nosotros. Y el Espíritu Santo abajo en la tierra intercede misteriosamente en nosotros. Tenemos un gran aliento de esperanza, como dice Efesios 3:20, que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, mientras constantemente está orando e intercediendo por nosotros. Nuestra debilidad en la oración no define los límites de la inmensurable gracia de Dios, más bien aumenta el conocimiento, amor y sabiduría del Hijo y del Espíritu. Dice Romanos 8:26, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos e intercede por nosotros. Él ayuda, no desanima. Tampoco la intercesión del Espíritu es la razón o la regla de nuestra oración. Algunas personas se niegan a orar a menos que estén seguras de que el Espíritu las mueva a hacerlo así. Y eso está mal. El Espíritu nos ayuda a llevar a cabo nuestra tarea, no a descuidarla. La regla es que siempre debemos orar y no desmayar. La regla es que en todo, por oración y súplica, debemos hacer conocidas nuestras peticiones a Dios. Podemos comenzar a orar clamando, ayúdame Señor, pero luego no pienses que la frialdad de sentimiento o la falta de palabras es prueba de que el Espíritu no te está ayudando. Sigue orando, persevera. En esas reuniones de oración o en tus tiempos de devocional a solas con el Señor, que muchas veces sientes fríos o frías como el hielo, confiesa a Dios, Señor, nos sentimos tan fríos y distantes, tan lejanos de ti. Y esa confesión inmediatamente calentará y elevará nuestros espíritus mientras el Espíritu viene a guiarnos. Él sabe lo que sentimos, no lo podemos engañar. El Espíritu mata nuestro pecado e intercede por nosotros, pero no solamente eso. Escucha esto. Los dones del Espíritu Santo, regalos de Dios. Ese es el título de hoy. Primera de Corintios 12, del 1 al 3, dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. La congregación de la iglesia de Corinto probablemente le envió a Pablo una lista de preguntas y él trató esas preguntas una por una en los primeros 11 capítulos de Primera de Corintios. Trató con las divisiones en la iglesia, los falsos maestros, un cristiano viviendo en inmoralidad, pleitos entre los creyentes, problemas matrimoniales, festividades a los ídolos, la cena del Señor y después los dones espirituales. Por la cantidad de espacio que Pablo le dedica al uso de los dones espirituales en su carta, se ve que era un asunto importante en la iglesia de Corinto. De hecho, el asunto implica preguntas críticas como estas. ¿Qué es la verdadera espiritualidad? ¿Qué buscamos en una persona espiritual? ¿Podemos probar la espiritualidad de un cristiano? ¿Confiamos en la espiritualidad de una mujer por su cara radiante y sus ojos brillantes, o en los dones de un hombre por su forma de enseñar y orar? ¿Cuáles son las marcas de la espiritualidad? ¿Cómo nos volvemos una congregación del Espíritu? Pablo trata esas preguntas en 1 Corintios 12. Durante la época de los apóstoles, los dones espirituales estuvieron presentes en cada iglesia del Nuevo Testamento, pero se volvieron un problema en la congregación de Corinto.
Por eso tenemos la enseñanza y la valiosa instrucción de Pablo en esa carta primera que les dirige a los Corintios. En primer lugar, la persona verdaderamente espiritual se enfoca en Cristo. Pablo comienza su enseñanza sobre los dones espirituales yendo justo a sus cimientos. Les recuerda a los nuevos cristianos de Corinto su pasado pagano y cómo fueron influenciados y desviados por ídolos mudos en 1 Corintios 12:2. Antes de que fueran cristianos, los corintios tenían poco estímulo intelectual o enseñanza ética que los educara cuando asistían a los cultos del templo pagano. Esos servicios los atraían más por los tambores, los rituales, los gritos, los desmayos ante sus ídolos mudos. La coreografía de la adoración pagana los manipulaba psicológicamente. Pablo entonces comienza a contrastar los rituales paganos con la adoración cristiana y les explica que la experiencia de ser seducidos no es la esencia de la verdadera espiritualidad. Los oradores fanáticos como Adolfo Hitler o Jim Jones fue un estadounidense que fundó una secta llamada el Templo del Pueblo e incitó a sus seguidores a suicidarse con él, pereciendo en total 903 personas, incluyendo 270 niños. Ahora, este tipo de personas pueden orquestar esa clase de respuestas, pero ser arrastrados por la emoción no es prueba de que el Espíritu de Dios esté presente en una iglesia, y tampoco prueba que lo que escucha sea verdad. Piensa tan solo en los millones de personas que se reúnen en masas en diferentes partes del mundo para buscar un tipo de iluminación. Así que Pablo comienza su enseñanza de los dones espirituales con una advertencia en contra de la futilidad de dejarse seducir. ¿Cuál entonces es la marca de la presencia y operación del Espíritu? Y Pablo les instruye diciendo en 1 Corintios 12:3, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie, puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. La prueba esencial de la presencia del Espíritu en alguien es su confesión de que Jesús es el Señor, el amo, el Kyrios, como hemos estado estudiando los domingos. Si has sentido la obra regeneradora del Espíritu y verdaderamente has nacido de nuevo, testificarás que Jesús es el Señor. Haces una confesión de fe, pero también del intelecto. Tu confesión no está motivada solamente por una marea de emociones. Tu mente une palabras y conceptos en frases, lo cual es característico del enfoque bíblico sobre la espiritualidad. La Escritura ofrece la revelación de Dios en las profecías, los salmos, los evangelios, las visiones, las cartas y otros textos profundos. Por ejemplo, la verdadera espiritualidad se explica en las cartas de Pablo a las iglesias en Roma y Éfeso. La conexión entre el Espíritu y lo que los apóstoles han escrito y cómo respondemos a ese escrito son esenciales para la verdadera espiritualidad. La evidencia básica de la obra del Espíritu es su inspiración a los apóstoles para predicar y registrar toda la verdad en su predicación y en sus escritos. El Espíritu después produce la confianza y la obediencia en los cristianos mientras leen las palabras de los apóstoles. Y posteriormente los lectores cristianos confiesan con sus bocas que Jesús es el Señor. No hablan de sí mismos ni describen su entusiasmo como sentimientos eléctricos que suben y bajan por sus columnas vertebrales, lágrimas que brotan de sus ojos o risas que sacuden sus cuerpos. No tienen que mencionar el éxtasis o la emoción de su experiencia. Más bien, la verdadera espiritualidad se muestra al hablar de Jesucristo y confesar que Él es nuestro Señor
y nuestro Dios. Y entonces cambiar nuestra forma de vivir en respuesta a esta verdad. Una persona espiritual habla y vive una vida cristocéntrica. Los egocéntricos religiosos estaban empezando a infiltrarse en la congregación de Corinto, pero Pablo aclaró que la persona llena del Espíritu fundamentalmente habla de Cristo como Señor. Él confiesa que Jesús de Nazaret es el Dios encarnado. Da testimonio del señorío del hombre de carne y hueso que era carpintero de Galilea. Antes de convertirse en cristianos, los corintios creían que la cima de su antigua y corrupta religión era el sentirse arrastrados por fuerzas espirituales. Pero Pablo les dice que una experiencia espiritual verdadera es estar obsesionado con el Señor Jesucristo, honrándolo, glorificándolo y adorándolo. La persona más llena del Espíritu es la persona más llena de Jesucristo. Te lo diré otra vez, la persona más llena del Espíritu es la persona más llena de Jesucristo. En segundo lugar, los dones espirituales son dados para servir a los demás. En Primera de Corintios 12, 4 al 7, Pablo declara: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. La mayor evidencia de la presencia del Espíritu en una persona es su testimonio de que Jesús es Dios y su adoración a Cristo. Sin embargo, Jesús es el Señor, no es un mantra, algo mágico que los cristianos debamos cantar en la adoración. Más bien, el Espíritu se hace evidente de varias maneras en la asamblea de los cristianos. Pablo explica que hay una variedad de dones en su carta y cambia la palabra para dones de neumática, que parece que la iglesia de Corinto ha estado usando, a carismata. Los corintos estaban tratando de llevar el legado de espiritualismo anterior, o sea, lo sobrenatural, lo exótico, lo tenebroso, lo extático, a la iglesia de Jesucristo. Pero Pablo pedía algo diferente, enfatizaba los dones de carismata, que quiere decir gracia, un regalo de la gracia o cosas de gracia. El Espíritu crea una nueva dimensión y poder en nuestras vidas por medio de la gracia de Dios, expone Pablo. Dios en gracia actúa en nosotros para formar una nueva naturaleza con nuevos recursos. La nueva vida del cristiano no se debe a la educación, a los talentos naturales o a la educación. La gracia de Cristo, producida por el Espíritu, tiene poco que ver con nuestros cerebros, talentos, emociones o recursos psicológicos. Por la gratuita gracia de Dios, el Espíritu obra en todos nosotros. Piensa en un zapatero como William Carey o en un soldador como Juan Bunyan y cómo sus dones cambiaron el mundo. Eso solo se debió a la poderosa obra del Espíritu Santo en ellos, equipándolos con los dones para comunicarse con los demás. Toda virtud que poseemos, toda victoria que ganamos y todo pensamiento de santidad vienen del Espíritu. Y Pablo explica que el Espíritu de carismata al pueblo de Dios para diferentes clases de servicio. Primera de Corintios 12:5. Aquí se refiere a la santificación colectiva, porque uno de los medios de gracia principales para preparar a los cristianos para el cielo es la misteriosa influencia que un creyente tiene sobre otro. Y por supuesto la predicación, la adoración, el bautismo, la cena del Señor influyen en los creyentes. Pero la vida del cuerpo o el ministerio del cuerpo también son importantes. Piensa en todos los versículos del Nuevo Testamento que contienen la frase unos a otros. Pablo dice que los dones espirituales son dados para diferentes clases de servicio.
Y vemos que diferentes o muy diferentes son esos servicios al considerar los pasajes que nos dicen que nos amemos unos a otros, nos dediquemos los unos a los otros, nos honremos unos a otros, tengamos el mismo sentir unos con otros, nos refrenemos de juzgarnos unos a otros, nos edifiquemos unos a otros, nos aceptemos unos a otros, nos recibamos unos a otros, seamos pacientes unos con otros, nos cuidemos unos a otros, llevemos las cargas los unos de los otros, nos soportemos unos a otros, nos sujetemos unos a otros, no tengamos en alta estima, nos tengamos en alta estima unos a otros, seamos sinceros unos con otros, nos perdonemos unos a otros, nos consolemos unos a otros, nos alentemos unos a otros, nos perdonemos unos a otros, busquemos el bien unos de otros, nos exhortemos unos a otros, nos estimulemos unos a otros, nos refrenemos de hablar unos contra otros o de quejarnos unos de otros, confesemos nuestros pecados unos a otros, oremos unos por otros y seamos hospitalarios unos con otros y nos sirvamos unos a otros. ¿Te das cuenta qué abrumadora es nuestra responsabilidad en la iglesia los unos con los otros? Y te pregunto, ¿cómo te va en el servicio a los hermanos en la fe? No vamos a tener ese servicio del mundo, sino solo de los hermanos en la fe. Podemos argumentar diciendo que somos demasiado débiles, que estamos muy ocupados o que no tenemos ciertos dones. Y puede que no hayas nacido con muchos dones, pero tienes el Espíritu Santo que te da una rica variedad de dones que te capacitan para servir a los demás. Todo cristiano los tiene. Dios da dones a su pueblo, pero esto no significa que estas personas sean la marca glorificada de un privilegio espiritual. Los dones no son dados para darte un estatus como ministro o para tu edificación, placer o distinción personal. Los dones espirituales te son dados para hacerte mejor siervo de otros cristianos en tu congregación. El mayor entre ustedes será el siervo de todos, dice Jesús. Él envía el Espíritu Santo para capacitarte, para servir. Pablo amplió eso diciendo que el ministerio del Espíritu en nosotros es para obrar en 1 Corintios 12:6. Así que un don espiritual es el otorgamiento de poderes divinos por parte de nuestro Padre Celestial para capacitarnos, para obrar de manera sacrificial, amorosa, paciente y para perseverar sin importar el reto. Después de tu regeneración, pronto descubres que tienes una nueva fuente de poder. Por fe has sido conectado al Espíritu de Dios. El Espíritu te da dones para que puedas servir a los demás. Y ahora te puedes arrodillar con una vasija de agua y una toalla en tus manos para lavar los pies de tus hermanos. Y Pablo concluye en 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Te pregunto, ¿qué esperas encontrar en el texto después de leer la manifestación especial del Espíritu? Un viento violento e impetuoso, lenguas repartidas de fuego reposando sobre las cabezas de las personas, gente desmayándose o brincando o cacareando como gallos. No, Pablo continúa diciendo que la manifestación del Espíritu es dada para el bien común. Los cristianos son dotados para servir a los que están en necesidad. El fruto de la manifestación del Espíritu Santo de Dios no es un nivel alto de emoción, es el servicio en la comunidad de los creyentes. Y en tercer lugar y último, mañana vamos a continuar con este tema, pero te quiero dejar con esto.
En tercer lugar, el Espíritu distribuye sus dones como Él determina. El Espíritu da varios dones: sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, poder, milagros, profecía, distinción de espíritus, hablar en lenguas e interpretar lenguas. Y Pablo declara en 1 Corintios 12, del 8 al 11, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabras de conocimiento, a otros por fe, por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Si observamos, los primeros dones nombrados son el mensaje de sabiduría y de conocimiento, los dones de inteligencia y expresión razonada que proceden de vidas sabias y conocedoras, son dados para el bien común de la congregación. Y debemos agradecer a Dios si tenemos esos dones en la iglesia. Gracias a Dios si tus ancianos, diáconos, líderes son bendecidos con la gracia de dar palabras sabias, tanto en privado como en público. A cada uno de nosotros se nos ha dado dones para ofrecer palabras y hechos de sabiduría, así como para recibirlos de otros. ¿Cuánto beneficia eso a toda la congregación? Evidentemente, eso también es verdad de los otros dones que Pablo menciona. Sin embargo, esos dones de gracia no tendrían valor sin la sabiduría, entendimiento y conocimiento. Todos los dones son dados para edificar a la congregación. Por ejemplo, los dones de poderes milagrosos y sanidad pueden levantar el espíritu de una congregación, ya que se usan para restablecer la salud de un miembro de la iglesia terriblemente enfermo. Los dones espirituales son dados para el bien común de la congregación. Todos vienen del Espíritu y Él se los da a cada cristiano como a Él le place. No puedes nombrar un don espiritual y reclamarlo para ti. Incluso en el primer siglo, cuando algunos de estos dones fueron dados para confirmar la verdad de los apóstoles, uno no le podía exigir al Espíritu Santo: concédeme el don de poderes milagrosos o el don para hablar el idioma tal. No, el Espíritu fue y sigue siendo soberano en conceder a cada cristiano los dones que Él escoja. Uy, mañana estará muy emocionante. Escucha esto, porque el Espíritu bautiza a cada cristiano en el cuerpo de Cristo para dar variedad y armonía en su cuerpo. Tenemos que entender eso, todo lo hace el Espíritu Santo, pero tenemos que entender para qué son y para darnos cuenta cuál es la misión principal de esos dones. Mañana lo entenderemos más, pero por hoy vamos a orar y a orar los unos por los otros. Hay tanta necesidad. Nuestro Guanajuato querido está metido en una ola de violencia y de maldad, y que sabemos que eso irá aumentando. Jesucristo nos advirtió en Mateo 24, del 1 al 14, las señales que vendrían, y las estamos viendo. Hoy más que nunca necesitamos el poder, el discernimiento del Espíritu, la valentía y el denuedo del Espíritu para hacer la obra que el Señor nos ha mandado. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la honra, la gloria por todo lo que tú haces y seguirás haciendo en tu pueblo. Hoy más que nunca necesitamos el poder, el denuedo del Espíritu para seguir hablando tu palabra, para seguir siendo testigos tuyos, como tú lo dijiste. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis mis testigos, testigos de Jesús, no testigos de Jehová, no testigos de nadie, ni de John Smith, ni de Russell, de nadie, sino solamente de Jesucristo. Para eso es el poder del Espíritu, como tú mismo lo dijiste, Señor, en Hechos 1:8. Pero también debemos entender lo que tú nos dices: no se muevan
sin antes recibir ese poder, porque muchas veces hablamos tanto, pero estamos vacíos por dentro. Hablamos tanta teoría, de tanto conocimiento, que solamente compartimos lo que sabemos, pero no impartimos lo que tenemos, lo que somos realmente. Y eso debe de ser tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, te rogamos, Señor, de que haya de nuevo para predicar tu palabra, porque los tiempos se están acercando rápidamente para tu venida. Lo vemos en cada señal que se está manifestando alrededor, la violencia que va en aumento, Señor, y vendrá paz, sino que cuando digan paz y seguridad, así será de repentina tu venida, Señor. Que estemos preparados, son tiempos de urgencia y de preparación, y que sigamos orando los unos por los otros para que nos arrepintamos y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio a nuestras almas, porque la salvación es personal, Señor. Que hoy, Señor, venga un arrepentimiento a cada vida, Señor, que escuche tu palabra, que tu Espíritu Santo siga convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.